Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a una edición más de su podcast de Entre Páginas y Letras, deseándoles que estén excelente el día de hoy. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y para ello les presento a la licenciada, mejor dicho, ingeniera Norma Silva, quien es jefa de archivo al interior de la Dirección del Archivo Judicial. Buenos días, Isma, buenos días, Liz. También se encuentra con nosotros el licenciado Alfredo Ríos Guajardo, director del Archivo Judicial. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y bueno, este tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre las fichas técnicas de valoración documental. Un tema muy interesante para la comunidad archivística y para todos aquellos sujetos obligados para poder saber qué vamos a hacer con sus documentos durante este ciclo vital de cada ellos. Y bueno, para ello quisiera empezar explicándonos qué es una ficha técnica de valoración documental. Fíjate, Ismael, te fuiste muy directo a lo específico, a lo que el tema principal de nuestro programa. Pero antes de ello, yo creo que es oportuno mencionar que dentro del mundo de la archivística, la Ley General de Archivos nos impone la obligación como sujeto obligado de tener diversos instrumentos de control y de consulta, ¿verdad? Entonces tenemos como instrumentos de control el cuadro general de clasificación archivística, así como el catálogo de disposición documental. Pero también tenemos instrumentos de consulta. ¿Cuáles son estos? Pues principalmente los inventarios documentales. ¿Y qué tipos de inventarios debemos de tener? Pues el inventario de nuestro archivo de trámite, el inventario de transferencias de primarias y el inventario de transferencias secundarias. Las transferencias primarias pues son aquellas que versará sobre aquellos documentos en etapa semiactiva que pasarán a un archivo de concentración, y el inventario de transferencia secundaria son aquellos expedientes que serán trasladados a un archivo histórico. Entonces, para poder realizar estos instrumentos de control, no estoy hablando de los instrumentos de consulta, sino de los instrumentos de control, pues tenemos que tener las bases para poderlos realizar. ¿Y cuál es, como quien dice, la reina de las bases para poder tener la elaboración de estos instrumentos de control? Pues es la ficha técnica de valoración documental. Pero así un concepto ya más técnico y más especializado sobre qué es la ficha técnica de valoración documental, yo creo que Norma nos puede platicar un poquito más sobre esto. Claro, Lick. Buenos días, primero que nada. Y bueno, en relación a lo que es la ficha técnica de valoración, y como lo menciona el licenciado Alfredo, pues dentro de las obligaciones está contar con los instrumentos de control archivísticos, que es el catálogo de disposición, primeramente el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental. El primero de ellos, hablando de los instrumentos, pues es el cuadro, el cuadro se conforma o viene atendiendo más bien a un análisis de las funciones y atribuciones, y en él pues se organiza la documentación. Posteriormente tenemos el catálogo de disposición documental, el cual pues para poder integrarlo, ahí es donde deriva. Necesitamos tener una ficha técnica de valoración documental. Y ¿qué viene siendo la ficha técnica de valoración documental? Básicamente es un instrumento, primero que nada es un formato que expide el Archivo General de la Nación o el Consejo Nacional de Archivos, con una metodología que vamos a platicar más adelante, pero es un formato en el cual, vienen ciertos requisitos, y este instrumento o este formato nos va a ayudar básicamente a analizar el contexto, o sea, más que nada a hacer el análisis e identificar el origen de las series, y así como identificar los valores documentales de esa serie que producen los expedientes, ¿verdad? Básicamente es lo que viene siendo la ficha técnica, y es un documento que nos va a ayudar, como decimos, a analizar qué documentos van a proceder a resguardarse en un archivo, ya sea de trámite, y controlar la documentación, ¿verdad? No solamente en un archivo de trámites, pero también en un archivo de concentración. Es decir, este documento nos va a ayudar ya una vez que cumpla con todos los requisitos que marca o que nos pide la ficha, nos está diciendo al llenar todos esos requisitos, pues que vamos a controlar esa documentación porque tiene una función y se cumplen con todos los requisitos que nos pide, ¿verdad? Entonces...
Bueno, dentro de los instrumentos de control que bien ha mencionado Norma, pues bueno, es muy importante la forma en la que estos se deben de clasificar. Hace un momento ya lo mencionaba Norma, debemos de atender primeramente al fondo, es decir, cómo se denomina el sujeto obligado, y posteriormente en otro nivel jerárquico pues es la sección y finalmente la serie, ¿verdad? Sabemos que de estas últimas pues puede haber algunas subdivisiones que se pueden contener, pero la ficha técnica de valoración documental atiende precisamente a esta última, a la serie de documentos que va intrínsecamente relacionada con las funciones y atribuciones del sujeto obligado. Es decir, conforme a estas atribuciones, el sujeto obligado genera documentos, los cuales ya vimos que se clasifican en fondo, sección y serie. Pues bueno, el tipo más específico, que es la serie, es la que va a analizarse por medio de esta ficha técnica de valoración documental. Es decir, el propio sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, va a identificar cuáles son las series documentales que genera. Y ya con esta identificación, ahora sí, realizar su ficha técnica de valoración documental para darle los valores archivísticos a esta serie de documentos que genera. Y bueno, pero todo esto que conlleva armar y tener bien elaboradas nuestras fichas de valoración documental, pues tienen un objetivo principal que consiste en la valoración documental. Pero ¿cuál sería parte del objetivo de tener estas fichas técnicas de valoración documental, Norma? Primeramente, pues integrar el catálogo de disposición documental. Sí, ¿por qué? Porque la información que está contenida en las fichas técnicas, pues uno de los datos que contiene pues son las vigencias documentales y los plazos de conservación, y esos se extraen y se plasman en el catálogo de disposición documental, así como otros datos, ¿verdad? Los valores documentales, ya sea que los documentos tengan valor administrativo, legal, fiscal o contable. Entonces, básicamente es integrar el catálogo de disposición documental. La otra que pudiera hacer es facilita el proceso de valoración, porque tenemos un formato que nos indica cuáles son los requisitos que debe de cumplir o que deben de cumplirse para poder administrar esa documentación. Como les comento, si la ficha técnica, al llenar todos los campos de la ficha técnica y al tener una función por la cual se genera la serie, pues tenemos la obligación de resguardar esa documentación, dado que en un futuro puede ser una solicitud de acceso a información, ¿verdad? Muy bien. Así es. Bueno, pues es importante que realizar de manera adecuada este instrumento de control, pues bueno, va a ayudar a una correcta gestión documental. Así es. Es a lo que va encaminado principalmente esto y lo que engloba la Ley General de Archivos, ¿verdad? Y en esta ficha de técnica de valoración documental, pues bueno, nos dice qué requisitos debemos de tener, qué nos va a ayudar para poder llegar a una adecuada gestión documental. Y bueno, creo que es importante conocer qué debe de contener estas fichas de valoración documental. Pues bueno, es una serie de requisitos que la ficha técnica de valoración documental debe de contener. Principalmente, pues la fecha en la que este instrumento se está elaborando, pues para tener la certeza de quién es el funcionario que en ese momento lo está autorizando. En segundo, el nombre de la serie documental que va a respaldarse mediante esta ficha, seguido de un código de clasificación, es decir, vamos a identificar de manera abreviada esta serie documental. También vamos a tener que incluir el área o la unidad administrativa que genera estos documentos y por ende respalda a la ficha técnica de valoración documental. La función que genera la serie, las fechas extremas, quiere decir la fecha de apertura con la fecha de conclusión de esta serie. Es un dato pues bastante importante, pues porque al realizarse alguna búsqueda de información mediante alguna solicitud en lo particular, pues pudiéramos revisar puntualmente de qué fecha es el documento, pues para identificar si corresponde a esta serie. ¿Qué más? Pues el tipo de soporte documental. Al hablar de documentos, recordemos que no solamente hablamos de papel, sino también existen otros tipos de soporte, los cuales que dan
quedarán establecidos en esta ficha técnica de valoración documental qué tipo de soporte es con el que se cuenta. Otro aspecto que se debe de considerar en las fichas técnicas de valoración documental son sus valores documentales. Hace un momento Norma mencionaba algunos y los vuelvo a remarcar. Es el valor administrativo, legal, fiscal, contable o histórico. Muy bien, estos son, pues digamos que los elementos básicos que debe de contener estas fichas, y un dato que nos interesa a quienes estamos en el archivo y que yo creo que es un padecimiento de todos los archivos, las cuestiones de los espacios. Entonces, para poder liberar espacios, ¿qué debemos de tener certeza para poder proceder a una correcta disposición documental? Pues basarnos en los plazos de conservación. Entonces, las fichas técnicas son nuestro soporte que nos identifican estos plazos de conservación. Oye, procedimos a hacer alguna disposición documental con base en estas fichas técnicas de valoración documental. Ahí se establecen estos plazos de conservación y es cuando podemos realizar una correcta disposición documental. ¿Qué más? Pues bueno, ahí también se debe de precisar el destino final que tendrán esos documentos. Una vez agotada la disposición documental, ¿cuál es el destino final, Ismael, que pudiéramos tener en estas fichas de valoración documental? Así es. Pues bueno, tenemos, digamos que dos en específico. Al momento de señalar un destino final, pues tenemos que hacer una disposición documental. Es decir, valorar lo que tenemos. Y ya todo esto pues engloba lo que tenemos dentro de las fichas técnicas de valoración. Y bueno, ¿qué vamos a hacer como destino final? Hacer una transferencia secundaria al archivo de concentración o darles una baja documental, es decir, destruirlos. Si los voy a conservar de manera permanente, bueno, se pasarían a nuestra unidad de investigación y difusión histórica en el caso del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y si no, bueno, teniendo ciertos requisitos que señala nuestra legislación o aplicable, pues bueno, ya se dan de baja documental, es decir, pasan a una destrucción sustentable por medio de un reciclaje adecuado que lleva, pues bueno, actualmente el Poder Judicial. Es correcto. Y bueno, yo creo que hemos escuchado muchas veces en el tema de los archivos la frase de sin archivos no hay transparencia, y dentro de estos elementos básicos que se deben de contener en las fichas técnicas de evaluación, yo creo que hubo un par de ellos que no mencioné, Norma. No sé si nos pudiera complementar ahí la idea en relación a estos, los datos personales. Digo, yo creo que es importante que el sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones, ¿quién mejor que propiamente el productor de sus documentos, quien conoce e identifica si se contienen o no datos personales? Si nos pudiera comentar cómo se deben de precisar esta información en las fichas, Norma. Sí, bueno, primero se debe de identificar si tiene datos personales y posteriormente identificar cuáles son algunos de ellos, entre los cuales pues podemos mencionar como datos personales el nombre completo, la dirección, teléfono, si tiene algún correo electrónico, algo otro que se me pueda pasar. Pues algún dato general, sí, un dato general. En específico de las personas que pudieran intervenir a lo mejor en un proceso. Bueno, valga que en el Poder Judicial lo más que se lleva son expedientes judiciales, más sin embargo también tenemos áreas administrativas que generan documentos independientemente del soporte en el cual se resguardan, ya sea electrónico o físico. Por un ejemplo, el área de recursos humanos genera también documentos electrónicos de los expedientes del personal que labora al interior del Poder Judicial, y ellos, bueno, tienen que saber también cómo clasificar esta información, para saber cómo la voy a disponer en un futuro, y obviamente resguardando la secrecía de cada documento y haciendo una lista de datos sensibles, que bueno, eso ya le corresponderá, que vamos a hablar más adelante, a cada sujeto obligado, en específico conforme a la atribución de cada área, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hablando un poco más sobre los contenidos de estas fichas de valoración documental, hace un momento referíamos que la clasificación de los documentos atiende principalmente al fondo, a la sección y a la serie, y que las fichas técnicas de valoración documental se encargan exclusivamente de la serie, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante para aclarar y comentarle a nuestro auditorio en qué consiste una serie documental, Norma, y por qué es importante tenerlas dentro de una ficha de valoración.
Bueno, la serie documental, de acuerdo a la definición que viene en la Ley General de Archivos, pues es un conjunto de documentos producidos en el desarrollo de las atribuciones, ¿verdad? Es decir, que se identifiquen cuáles son los procesos que generan esos documentos al interior de la institución y que debe estar soportado o debe estar, sí, soportado en alguna normatividad, en alguna ley, porque no tiene caso resguardar, o más bien, la idea aquí es como que identifícame cuál es la serie que deriva de tus atribuciones y funciones y que está regulada por una normatividad, porque si está regulada por alguna normatividad, alguna ley, tienes la obligación de controlar esa documentación con la finalidad de, pues, organizar esa documentación, gestionar la documentación, durante todo el ciclo vital, y pues la finalidad también es rendir la rendición de cuentas y brindar el acceso a la información, ¿verdad? Fíjate que este punto es bien importante. Yo creo que Norma no me va a dejar mentir, ella que es la encargada de visitar todas las áreas al interior de nuestro sujeto obligado, que es el Poder Judicial. Cuando visita áreas de nueva creación o áreas que se están incorporando al sistema institucional de archivos para gestionar la elaboración de esta ficha técnica de elaboración documental, nos hemos encontrado con casos en donde se nos dice, no, es que yo no genero documentos. Entonces es ahí donde nosotros entramos como archivo, como área coordinadora de archivos, pues a platicar ahí más a detalle si este órgano fue creado y cuenta con atribuciones legales que le han sido conferidas mediante algún acuerdo general o mediante algún reglamento. Bueno, al conferirle estas atribuciones, pues generará algún documento. Y este documento, recordemos que no solamente puede ser un documento físico, un documento impreso, también puede haber documentos electrónicos. Entonces ya cuando entramos un poco más a detalle para describir la serie documental que esta área en ejercicio de sus atribuciones genera, ya, sí, fíjate que sí genero esta información porque yo produzco estos datos que yo reporto pues al Consejo de la Judicatura, por citar algún ejemplo. Y entonces es ahí en donde generamos estas nuevas series dentro de nuestro fondo que es Poder Judicial. Y ahí es importante señalarle también que muchas veces cuando se acude a las áreas, tal vez en algunas situaciones, sobre todo cuando van ingresando dentro de este alcance en cuanto a meterlos dentro de los instrumentos de control, es porque al principio pues obviamente hay que sensibilizar a las áreas en cuanto a la tipología documental que se maneja al interior del Poder Judicial. Y que, bueno, es importante señalar que hay diversas tipologías documentales, entre las cuales se encuentran los documentos de archivo que tienen las características para pues entrar a un archivo de trámite, a un archivo de concentración, que tiene sus características propias, como ser un documento que deriva de mis funciones o atribuciones principalmente, que se forma en relación a una atribución. Y bueno, que tiene firmas oficiales, que son expedidos, sí, que es un expediente meramente, pero también hay otro tipo que se llama documentos de comprobación inmediata administrativa, y que a veces, bueno, ellos o las áreas no lo visualizan porque pues van incorporándose a este alcance dentro de la implementación. Y también tenemos los documentos de apoyo informativo, ¿verdad? Y aquí, bueno, es importante señalar que lo que vamos a controlar en las fichas técnicas son los documentos que cumplen con las características de archivo, aquellos que derivan de mis funciones y atribuciones. Por eso es importante que cada una de las áreas realice a conciencia el análisis de los documentos que producen en el desarrollo de esas atribuciones, porque nosotros como área coordinadora de archivos o como dirección de archivo judicial coayudamos en la elaboración, mas no conocemos cuál es la documentación y cuáles son las atribuciones que tienen al 100%. Y otra cosa que es importante mencionar es que ellos conocen bien su normatividad y los plazos los plazos de conservación para poderlos fijar en las fichas técnicas. Entonces, solo quería comentar eso de la tipología documental. Así es. Fíjate que la intención de hacer este programa con este tema es realmente ser una herramienta adicional para todos nuestros compañeros, los órganos administrativos y jurisdiccionales de aquí del Poder Judicial, pues para apoyarles en esta
generación de sus fichas técnicas de valoración documental, porque ¿quién más mejor que ellos para poder identificar sus atribuciones y por ende la clasificación de los documentos que generan? Y bueno, estamos trabajando en una actualización de estas fichas técnicas de valoración documental a consecuencia de algunas modificaciones que se hizo por la Comisión Nacional de Archivos. Entonces de eso hablaremos un poquito más adelante si el tiempo lo permite, pero es importante que para poder llevar a cabo estas fichas técnicas de valoración hay que conocer dos tipos de valores, ¿sí? No sé si recordarás tú, Ismael, cuáles son estos dos tipos de valores que hay que identificar en los documentos para poder generar estas fichas técnicas de valoración. Claro, pues bueno, tenemos dos tipos de valores que nos marca la ley, que son los primarios y los secundarios, que estos nos sirven para identificar los plazos de conservación, que ahorita vamos a platicar sobre ello. Y bueno, sabemos que los valores primarios nos habla sobre aquellos que cuentan con una valoración legal, administrativa, fiscal o contable. Estos siempre son cuando están en una etapa activa o semiactiva dentro de los archivos de trámite o de concentración. Posteriormente se hace una valoración y un destino final y encontramos los secundarios, que en ellos vamos a encontrar los valores evidenciales, testimoniales e informativos, que estos van más enfocados a los expedientes o documentación administrativa, en su caso, que se van a conservar de manera permanente. Así es. Ya que resguardan un alto valor histórico donde podemos encontrar pues el testimonio de una época, y por eso debemos de saber identificarlos adecuadamente cuando tienen un valor primario o secundario con estas tres rubros que cada uno tiene. Muy bien. Fíjate que hace un momento, adicional a considerar tanto los valores primarios y los valores secundarios de los documentos, Norma hacía referencia a que existen otros tipos de documentos, que son aquellos de documentación de comprobación administrativa e inmediata y los de apoyo informativo. Y los de apoyo informativo. Yo creo que aquí, en estos dos tipos de documentos, son los que generan muchas dudas al interior de las áreas del Poder Judicial en cuanto a su destino final. Entonces yo creo que valdría la pena para nuestro auditorio hacer un programa más adelante sobre estos temas de estos tipos de documentos que no vienen a ser documentos de archivo, ¿verdad? Y que realmente los que vamos a controlar son los documentos de archivo, ¿verdad? Es correcto. Esa es la confusión, porque cuando generamos estas fichas técnicas de valoración documental, dice, oiga, pero el acuse de recibo de tal oficio, ¿qué tipo de documento es? Pues bueno, o sea, únicamente va a evidenciar la entrega-recepción de un determinado documento. O sea, realmente no trae otro, no está generado en el ejercicio de sus atribuciones. En el ejercicio de sus atribuciones sería que se emitió una resolución que ordena que se gire un oficio y bueno, ese oficio tendría que glosarse pues a un expediente, así ¿verdad? Entonces ahí sí, ese es un documento de archivo porque lo está emitiendo el órgano jurisdiccional en ejercicio de sus funciones. Pero los demás son órganos, pues son documentos meramente de comprobación administrativa que no tienen el mismo tratamiento que un documento de archivo. Así es, y por eso uno debe de hacer una adecuada valoración documental, identificar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, haciendo un análisis adecuado de la documentación como precisan, que esté conforme a nuestras atribuciones, ¿verdad? Que cumpla ciertas características en específico sobre qué trámite le voy a dar dentro de mi función y posterior proceso al interior de los archivos de concentración, bueno, de trámite, concentración y posteriormente a un histórico, con la finalidad de establecer criterios para poder resguardarlos adecuadamente, sus vigencias documentales y otros plazos de conservación. Bueno, yo nada más quería agregar algo. Por ejemplo, ahí en la identificación de los valores documentales primarios y secundarios, bueno, deben de atender a alguna normatividad que regule los plazos, ¿verdad? Pero si no lo hay, pues es importante señalar que se debe atender, por eso es importante, a la frecuencia y a la utilidad de los documentos. ¿Y quién conoce esa información? Pues las áreas productoras de la documentación. Así es, como mencionas, no es lo mismo darle un plazo de conservación o un cierto específico de tiempo a un expediente judicial
a un expediente contable o fiscal dentro de la atribución y función de cada uno. Porque bueno, tengo entendido, por eso un ejemplo, en cuestiones fiscales, bueno, podemos resguardar expedientes hasta 5 años o más en específicos ciertas atribuciones o en expedientes con otros tipos de plazos. Bueno, y ahí también me gustaría agregar en relación a lo que dijo Ismael de los expedientes judiciales. Bueno, es importante señalarle a la ciudadanía o a quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo que nosotros en cuestión a los expedientes judiciales, nuestros plazos están regulados por el reglamento interior del archivo judicial. En el plan estratégico de depuración, en el punto del plan estratégico de depuración, ahí vienen los plazos para los expedientes judiciales. Obviamente hay algunos que no aplican porque ya es dependiendo acorde a la materia, pero en su gran mayoría todos los plazos están definidos ahí hasta ahorita en cuanto a los órganos jurisdiccionales. Muy bien. Yo creo que nosotros tres, pues al estar todos los días trabajando con tema archivístico, estamos muy familiarizados con este concepto de valoración documental y lo hemos mencionado mucho a lo largo de todo este programa. Pero yo considero que hay personas de nuestro auditorio que probablemente no estén muy familiarizados con este concepto y me gustaría, Ismael, explicar con precisión en qué consiste este término de valoración documental. Claro, pues bueno, la ley no lo marca, también está en el reglamento interior del archivo judicial y bueno, es la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales, es decir, el estudio de la condición de los documentos que les confieren características específicas en los archivos de trámite y de concentración o que tienen algún valor evidencial, testimonial e informativo para los documentos históricos, esto ya siendo posterior una transferencia secundaria, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y en su caso el plazo de conservación que le voy a dar al documento, así como para la disposición documental, es decir, qué voy a hacer con él, si lo voy a conservar de manera permanente o le voy a generar una baja documental. Así es. Bueno, yo creo que para dar continuidad a los temas que tenemos preparados para el día de hoy, muchas personas de nuestro auditorio sé que identifican o por correo electrónico o por alguna llamada o algún mensaje, identifican muy bien a nuestra compañera Norma porque es quien da puntual seguimiento a nombre de nuestro grupo interdisciplinario que es el Comité Consultivo de Archivo Judicial, la modificación de las fichas técnicas de valoración documental. Pero sí me gustaría compartirles quién es el responsable de que se elaboren las fichas técnicas de valoración documental, Norma. Conforme a la Ley General de Archivos, tal como lo menciona, si no me equivoco, en el artículo 21, bueno, es primero el área, bueno, es un trabajo en equipo, pero básicamente implica al responsable del archivo, del área productora de la documentación, primeramente, porque pues como hemos venido comentando a lo largo de este programa, ellos son los quienes conocen las funciones, dónde están plasmadas, cuáles son los documentos que producen y los plazos de conservación que deben son quienes deben de definir los plazos de conservación, ¿verdad?, a la documentación y de la misma manera el destino final. Ojo, aquí es importante señalar que estamos hablando del destino final, pero a lo largo de lo que es la valoración se hace una valoración primaria. Y esa valoración primaria se hace con la ficha técnica de valoración, ¿verdad? Por eso se llama ficha técnica de valoración documental, porque se va a valorar la documentación. Entonces, esa valoración documental pues se hace en la ficha técnica. Posteriormente tenemos una valoración secundaria, que es, esa se realiza cuando se va a realizar la transferencia de un archivo de concentración a un archivo histórico o una baja. Y bueno, lo que les quería señalar era que la baja, hay un proceso también para llevar a cabo la baja documental, que cuando hablamos de baja documental en la ficha de valoración, en la valoración primaria, no quiere decir que al yo establecerla en la ficha técnica ya la voy a eliminar por default, porque ya estoy firmando, voy a eliminar en ese momento la documentación, para que no se asusten, ¿verdad? O sea, la ficha técnica es como que un marco de referencia para valorar la documentación que yo manejo o expido en el desarrollo de mis atribuciones y qué voy a hacer al finalizar su ciclo vital, ¿verdad? Pero no voy a destruir en ese momento.
por aquello de que en ocasiones se les pide a las áreas, porque es otro de los requisitos, el que la ficha técnica vaya firmada por el responsable del área. Entonces, bueno, pasando al siguiente tema, de quiénes son los que elaboran las fichas técnicas. Bueno, es el responsable del área productora de la documentación o órgano jurisdiccional, el responsable del archivo de trámite, el responsable del archivo de concentración e histórico. Obviamente ellos coayudan, al igual que el área coordinadora de archivos, son quienes coayudamos. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos atendiendo la normatividad que expide el Archivo General de la Nación, y así como pues el Consejo Nacional de Archivo. Entonces nosotros atendiendo las recomendaciones y los lineamientos, pues así como con el grupo interdisciplinario, pues se expide el formato de ficha y nosotros impulsamos el que se integren los instrumentos de control, pero pues la responsabilidad recae la mayoría en el área productora de la documentación. Nosotros coayudamos, así como los responsables de cada uno de los archivos de trámite, concentración e histórico, y pues obviamente por el grupo interdisciplinario, que es una parte o es una parte, digamos así, es un órgano colegiado que también pues viene a aportar mucho más que nada a los criterios de valoración y a las determinaciones que se deben de tomar en cuanto a la integración del catálogo y de la ficha técnica. Es correcto. Pues bueno, se nos acaban los minutos, pero yo creo que hay un tema bastante importante que no me gustaría dejar de mencionar, aunque sea muy brevemente. Y sabemos que la CONARCH en el año 2024 ha realizado algunos ajustes y ha emitido algunos lineamientos, algunos criterios para elaborar estas fichas técnicas de valoración documental. Entonces, pues antes de concluir, Norma, no sé si nos gustaría comentar un poco sobre esta actualización. Claro, me gustaría compartirles, bueno, que el Consejo Nacional de Archivos pues elaboró una metodología para elaborar los instrumentos de control archivístico, lo que viene siendo el catálogo de disposición documental y el cuadro general de clasificación archivística. Y bueno, en ese documento básicamente y como marco de referencia pues viene señala cuál es los ejemplos de un catálogo, una estructura de un catálogo de disposición documental, el esquema de secciones comunes, de las series comunes, de secciones comunes. También viene una matriz de responsabilidades y bueno, viene un formato de catálogo de disposición y el formato de ficha técnica. Muy bien. Y bueno, pues yo creo que toda esta información pues es bastante para concentrarla en un programa de 30 minutos, pero toda esta información la podemos localizar en el micrositio de Archivo Judicial, en donde también tenemos los formatos para poder realizar una correcta valoración documental mediante estas fichas técnicas, y el mismo se puede descargar ahí en el micrositio. Así es importante, antes de despedir el programa, que señalar que la ley nos señala un término para realizar estas fichas de valoración documental, que es de 1 año, y que en dado caso de que no se cumplan, bueno, pudiéramos incurrir en una sanción y vulneramos la rendición de cuentas, que es lo que busca también la Ley General de Archivos, obviamente también la Ley Estatal de Archivos y nuestro Reglamento Interior del Archivo Judicial. También tenemos, bueno, los instrumentos de consulta, que bueno, también sería importante hablar en otro capítulo más adelante. Y bueno, licenciado Alfredo, ingeniera Norma, ¿algo más que quisieran agregar antes de despedir el programa? Pues nada más invitarlos a consultar el micrositio de Archivo Judicial, en donde podrán encontrar toda la información relacionada con el sistema institucional de archivos y los instrumentos de control archivísticos que manejamos. Bueno, y por mi parte, pues nada más señalar que pues seguimos trabajando para superar el cumplimiento de los requisitos que marca la ley. Así es. Bueno, muy bien. Entonces vamos a despedir este podcast de Entre Páginas y Letras, sin antes comentarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales oficiales de la Dirección del Archivo Judicial. Los pueden encontrar en Facebook, en Twitter, ahora X, también en YouTube. Todos estos programas se guardan y los puedes volver a consultar y ver para si te quedó alguna duda, y puedes analizarla, y recuerda darle like y compartir toda esta información. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 11 de la mañana, en su podcast de Entre Páginas y Letras. Muchas gracias. Hasta la próxima.